queremos simplificar la expresión dada, tenemos el valor absoluto de 2 menos 4 menos el valor absoluto de 5 menos 9. Al observar el orden de las operaciones, el primer paso es simplificar dentro del paréntesis o los símbolos de agrupamiento más internos. Cuando tenemos una expresión que contiene un valor absoluto, tratamos el valor absoluto como si fuera un paréntesis. Así que el primer paso es simplificar esta diferencia así como esta diferencia, y si es útil podemos escribir estas diferencias como sumas 2 menos 4. Es igual a 2 más negativo 4, y 5 menos 9 igual 5 más 9 negativo, así que no es necesario, pero sigamos adelante y muestremos estas diferencias como sumas para que tengamos el valor absoluto de 2 más 4 negativos, menos el valor absoluto de 5 más 9 negativo. Así que lo dejamos como 2 menos 4 o 2 más negativo 4, la suma y la diferencia son iguales a 2 negativos, de modo que tenemos el valor absoluto de 2 negativos, menos el valor absoluto de 5 más 9 negativo o 5 menos 9 es igual a 4 negativo. Ahora solo para verificar estas sumas o estas diferencias, vamos a mostrarlas en una recta numérica. Así que para 2 menos 4 2 más 4 negativos comenzamos en 0, vamos a la derecha 2 unidades a 2 positivas. Y luego porque estamos sumando 4 negativos restando 4 de aquí iríamos a la izquierda 4 unidades. Lo que pudimos ver nos da 2 negativos. Y ahora vamos a mostrar 5 más 9 negativos. Comenzando en 0. Vamos a la derecha 5 unidades a 5 positivas. Y luego porque estábamos sumando 9 negativos o restando 9 de aquí y vamos a la izquierda 9 unidades, entonces hay 5 unidades de regreso a 0. Y luego 4 unidades más por la izquierda, dándonos 4 negativos. Ahora simplificamos los valores absolutos. Bueno, el valor absoluto de 2 negativos es igual a 2 positivos porque 2 negativos son 2 unidades de 0, y tenemos menos el valor absoluto de 4 negativos es igual a 4 positivos. Porque negativo 4 es 4 unidades de 0. Y nuestro último paso es encontrar esta diferencia. Que de nuevo, si preferimos, podemos escribir 2 menos 4 como 2 más 4 negativos que sabemos de antes es igual a 2 negativos. Entonces la expresión dada se simplifica a 2 negativos o podemos decir que tiene un valor de 2 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.